Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Hola, Tincho. Hola, Seque, ¿cómo andás? Mal, me estás haciendo pasar mal. Sí, lo sé, y me gusta, para que Este. empiece, para que empieces con todo el sábado. Pero, fuera de eso, ya estamos el sábado. Upa. Ya es sábado. Fuera de eso, ¿Y enos acá, dibujando, arrancando, ¿no? qué toca hoy? Pelis. Particularmente, estamos eh, con El último duelo, ¿no? El último duelo. Una película del director Ridley Scott. Famoso director que ha hecho, entre otras varias cosas, películas de las cuales tal vez nadie se acuerda, como Blade Runner, Alien, y no, las otras ya no las sé. No las conozco El tanto. coso, sí, el gladiador. Ah, Gladiador, es verdad. Literalmente Gran. todos nos acordamos de esas películas. Nada, no, o sea, con un prontuario así, la verdad que vale, vale a la persona que salga a dirigir que venga bien preparado, porque tiene que ser una Sí, locura. sí, Bueno, pone su vara muy alta este hombre. diciendo no, o sea, realmente que para mí Blade Runner y Alien están entre mis películas favoritas, ¿no? Blade Runner me Mm. parece un trabajo fantástico de adaptación de una obra de Philip K. Dick que, si bien es interesante y está buena, tampoco... O sea, está buena, realmente está buena la obra, ¿no? Pero me parece que hubo algo acá, que en las diferencias o en las licencias que se tomaron, quien sea que haya estado a cargo lo hizo, y me parece que el trabajo final no es una gran película, por eso estamos haciendo una review de Blade Runner ahora, ¿no? Exacto, sí, veo. A mí, Alien no, nunca me llamó la atención y no vi Blade Runner, debo decir. Debería verlo. El tipo que no Cuando, entendía nada, vos podés cuando lo creerlo. propongas, será vista. Y no sé, porque las vi ambas recientemente. Ah, mal hecho. ¿Y Dune la viste recientemente? Sí. Porque estuvo nominada a casi todas las categorías de Oscars y no la vi. Así que quizás deba verla. Hay una versión de los 80 medio Sí, sí, lo sé. de David Lynch. ¿David Lynch? ¿Estoy diciendo bien? ¿O Jodorowsky? ¿No? Yo me estoy Me parece que perdiendo. es Jodorowsky. Jodorowsky. Sí, O no sé por Jodorowsky qué. quería hacerla y nunca lo Ya produjeron, me algo así. pierdo. Ya me pierdo porque nada, no, tampoco estoy tan metido en lo que es Doom. Me gustó la película, leí el libro. ¿Sabes qué? Leímos Estamos todos. hablando del último duelo, así que vamos allá. La película se trata sobre el recuento, supuestamente basado en un evento histórico Así real, es. de lo que le pasa a una noble que es abusada por otro noble, eh, y como pareciera que el juicio no va a llegar a nada, no va a avanzar, termina siendo resuelto a través de un duelo entre el, el marido de esta noble y el abusador, ¿no? Así es. Todo considerado como un duelo, a la buena de Dios, le hace quien gane el duelo, porta la verdad de Dios, ha sido elegido por Dios y entonces es quien habla con la verdad. Tal cual. ¿Hay algo que te gustaría agregar? No, 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 porque esta vez dijiste el director, dijiste que es del 2021, si no me equivoco, por los dos lo digo yo. Así que Dale. estuviste bastante. Actúan Matt Damon y Adam Driver, creo que eso no debe ser Ben pasado por Affleck alto. también. Y Ben Affleck, sí, en un papel un poco más. Bueno, actúa Ben Affleck. Cinematografía. Cinematografía, tal cual. Pero vos sabés que también quiero agregar, ¿no? Esto ya, sí, es un punto por ahí uno consideraría importante sobre lo que es la cinematografía, la sinopsis. Ujú. Lo importante, ¿no?, de este recuento, de este evento supuestamente histórico. Yo no investigué nada sobre, digamos, qué tan verídico es o no, que se basó. No sé Bueno, qué es. mientras hablas, voy investigando. Ah, no, bueno, ponele. Pero lo que me parece importante decir es que la historia se cuenta a través de lo que serían tres versiones diferentes. Así es. Tres Eh, perspectivas, si querés. Cronológicamente hablando, las perspectivas son el marido de la noble, su abusador y finalmente la noble en sí. Sí. Así que, Sí, déjame agregar a eso que decís sí, que cinematográficamente, para ir entrando en cinematografía, la película, cuando se viene la perspectiva de cada uno de ellos, dice la verdad según y tal nombre, la verdad según tal nombre, y cuando toca la verdad según la chica, que no me acuerdo su nombre,
se borra después de haber aparecido el título, se borra el nombre de ella y queda la palabra la verdad flotando, dándonos a entender que su versión era la versión más verídica. Tal cual. Continúa. Así que empezamos con cinematografía. A mí me parece que es una película que resulta muy agradable en un sentido que creo yo que es bastante clásico y que ya no se da siempre digamos, estas puestas en escena no de alta gama hollywoodense, porque me parece que tiene mucho de película de época, de película, digamos así, eh, recreacionista, ¿no? Llevarnos a este mundo medieval, explicarnos o mostrarnos cómo se vivía. O sea, se siente que constantemente hay un esfuerzo por estar mostrando un mundo verídico, una versión verídica, comparado, ¿no? Con, qué sé yo, por ahí con el medioevo, como se lo veía en las películas de los 80, 70, 90, como sea, ¿no? Que eran por ahí más... tenían muchas más, se tomaban muchas más libertades creativas, entonces más que una representación fidedigna tenías algo, un menjunje de cosas que se habían pensado que eran y cosas por el estilo. Y, o sea, en ese sentido yo tengo que decir que visualmente a mí la película me resultó impresionante. Por todo esto que me parece que se veía constantemente, ¿no? Que estaba ahí eh, a la espera de sorprendente, con detalles, o mostrarte cómo era que se manejaban, ¿no? Cómo eran los castillos, los lugares, las vestimentas. Me parece que todo, ¿no? Tiene ese aire de mega producción que está intentando representar históricamente algunas cosas y que ya no salen. No, me sorprende a mí, de nuevo, que esto sea algo que se haya puesto en juego, ¿no? Que hayan dicho, che, vamos a gastar guita en esto. Por ahí con la temática, ponerle que lo puedo entender, como no, hoy está en boca de todos el tema de los abusos, tanto se ha visto, ¿no? Y por ahí que quieran traerlo a colación, bueno, perfecto. Fuera de eso, yo siento que la película es como un manjar visual y auditivo en el que constantemente te están mostrando cosas y... que de nuevo, no sé si será todo real lo que estoy viendo, pero me parece que pusieron tanto esfuerzo que yo me lo creo todo, ¿no? Cada momento en el que yo veo un grupo de peones del noble, o como se les dijese, sirvientes, ¿no? Sí. Que están ahí, qué sé yo, trabajando en el campo, están con los caballos, o están simplemente limpiando, están yendo de acá para allá, yo me lo creo todo, ¿no? Lo veo y digo, loco, sí, totalmente. Así que es como que me termina... Compras. Sí, me termina comprando y deslumbrando por el esfuerzo que para mí representa. O sea, yo digo, ¿cuánta gente pusieron, no? Para asegurarse de que todos y cada uno de estos detalles estén ahí bien representados. Qué sé yo, hasta era un placer ver por ahí, viste, escenas en las que había una carta y la sellaban. Y ver, digamos, esa cera ahí, el sello, eso no es algo que está bien. Sea ultra representativo de los 1300, que es donde transcurre la película. No, en Francia. Genial. Pero me parece que estaba todo puesto en escena, con una delicadeza y una precisión, una necesidad de decir, esto tiene que ser así, está todo coordinado. Que es lo que yo digo, las películas ya no se hacen así, o hay algo que ya no se hace así, o que no necesariamente tiene todos esos detalles que son un manjar para ir descubriendo, ¿no? Así que en ese sentido me encantó. También me encantó toda la gama de sonidos, tanto en los combates, las charlas. Me hubiese gustado que, siendo una película que transcurre en Francia, utilizarse el lenguaje francés. Eso siempre me parece una picardía de tantas películas. Pero bueno, admitiendo que siento que es una película que me deja tanto para disfrutar visualmente, es como que bueno, la verdad que termina diciendo, ya está. No, más cuando lo empecé a escuchar a hablar Ben Affleck por ahí con su tono. Después noté que su acento usual estaba un poquito más restringido y dijo, bueno, está bien. O sea, ¿qué? Está bien. Vamos, te lo banco. Fue la mejor de las decisiones. Nada, sencillamente me parece que es una película que no sé si le diría impecable, ¿no? Porque también el juego de cámaras y demás por ahí me parecía que funcionaba, que era lo esperado para esta serie de dramas históricos y demás, no era nada fuera de lo esperado. O sea, vos mirás, ¿no? La ambientación, las luces que utilizaban, todo esto no es un juego estilístico como lo es Titane, ¿no? Hablando de un ejemplo que recientemente vos has mencionado, ¿no? Que te atraía Titane por lo visual. Bueno,
Esto no es un Titanic, esto no es una película que se la juega constantemente, sino que es una producción más venida a tierra. Vemos toda esta serie de escenarios complejos en la que hay muchas cosas en movimiento, mucho esfuerzo por la representación verídica de un tiempo, o lo que creeríamos, ¿no?, que es el tiempo este, que lo que diríamos que es exactamente la Francia en el 1300, perfecto. Em, Me cuesta como frenarme acá y decir, che, no, si esta película es excelente en todo esto y demás. Simplemente es algo que yo disfruté mucho, se nota que me compra, que me pudo en estos elementos, así que sencillamente lo disfruté inmensamente en estos sentidos y bueno, quiero pasar a vos, a ver cómo lo sentiste vos, así yo no dejo de Eh, babearme en este Dale. sentido. No, babea tranquilo que es lindo encontrarte satisfecho por una vez. Tuvo todo o casi todo lo que tiene que tener una película épica de este nivel, porque uno, como ya dijimos, viene con la vara muy alta. A ver, esta película épica de Ridley Scott. A mí me gustó muchísimo. La imagen fue espectacular, espectacular. En muchas escenas hubo cientos de personas en escena, menos que en otras propuestas, es justo decirlo también, pero hubo imágenes hipercompuestas, todo muy creíble, como decías vos, estos detalles muy cuidados de, incluso la forma de tratar sus caballos, la forma rústica de los establos, la gente trabajando, como decías vos, lo del sello, todo hiper creíble, hiper cuidado. No, nadie apareció en escena con un reloj, o como nos pasó en una película de Van Gogh, la- las, las vallas de hierro medio anacrónicas Ujú. en una biblioteca. Las típicas fiestas en un sucucho lleno de gladiadores, eso me pareció muy lindo, muy creíble estéticamente. Las batallas concurridas con mucho público, público sediento de sangre, cosa que seguramente lo haremos en guión, pero esta salvajada constante, me parece que estuvo muy bien logrado y algo llamativo para mí es que no me aburrieron nunca las escenas de acción, que las hubo, pero fueron cortas, fueron rápidas e iban rápido al tema siguiente, ¿no? Al tema que a todos nos importaba ver. Entonces, siendo una película con muchas escenas de acción, yo nunca dije, bueno, ya está, pasemos a otra cosa que ya vi que tenés lindos efectos, lindas cámaras lentas. No, nunca me pasó. Y eso es raro en mí. Parecían saltarlas rápido para ir a lo importante que querían marcar. Las tomas no tuvieron mucho de esto ambicioso que yo siempre pido, pero tampoco era lo típico y aburrido Bueno, sí. que Eh, se suele hacer. quiero agregar, o sea, que a mí yo siento y me parecieron, digamos, que estaba constantemente muy bien direccionada en el sentido que encontrabas a dónde quería o dónde necesitaba ir la historia, ¿no? O sea, es como que no se perdía con detalles innecesarios. Exacto. Me parece que era una dirección, ¿no?, como muy decidida de sí misma, de decir, necesitamos esto en escena. Bueno, vamos allá. Ujú. Sí. Después, lo que te decía entre bambalinas, que había escenas que, por ejemplo, la del beso, la del primer beso entre la chica, bueno, y el único quizás, entre Margarita y Legris, Ujú. nunca estuvieron los tres en cuadro, quizás esa fue una búsqueda, obviamente, pero bueno, siendo una escena que se repitió tres veces durante la película, en la visión de cada uno de los tres, eh, nada, me parecieron que les daba permiso el hecho de tener varias escenas que las pasaron tres veces desde distintas perspectivas, les daba un claro, un ámbito para jugar, para arriesgar un poco. No lo hicieron, tampoco dejaron de hacerlo, es justo decir, hicieron cosas interesantes. Este, Hicieron pequeños cambios sutiles, quizás gestos que una perspectiva no los percibió y la otra perspectiva sí, entonces cambiaban toda la escena, resignificaban todo, o incluso según Le Carrouge, fue él el que dijo paz entre los súbditos del rey, todos tenemos que estar unidos por Sí. Francia, y según Legris fue él quien lo dijo, y después cuando estuvo la chica, se escuchó el audio, o sea, se escuchó la frase que creo que se escuchó desde, la voz era de Adam Driver, era de Legris, pero no se escuchó, no se vio en video quién de los dos la dijo. Para mí fue Así que el dueño del castillo del Kivan, que era el amigo de... ese dijo haya paz o bravo, que haya paz, una cosa así, Ah, ok. pero uno de los dos dijo no debe haber disputas entre hermanos, tenemos que estar todos unidos por Francia, una cosa así. Los óbitos del rey, sí. Exactamente. Bueno, pero bueno, fue entretenido ver que cada uno pensó que le había dicho él y la chica que era la que iba a desempatar no terminó desempatando porque no supimos, o yo por lo menos, si bien sospecho que la dijo Legris, que era el más ilustrado de los dos, este, no supimos a ciencia cierta quién la dijo. En fin, me gustó este juego de miradas, este juego de perspectivas. Me gustó mucho, lo hemos visto pocas veces, pero lo hemos visto y siempre es interesante y en este caso estuvo bien hecho, estuvo bien marcado la diferencia entre lo que cada uno veía. Este, mm, la ambientación me pareció excelente, vestuarios, locaciones, carruajes, modismos.
todo lo sentí muy respetuoso y muy creíble. Por otro lado, vi muchos animales siendo lastimados, aunque intuyo que en el 2021 tenían maneras de mostrar todo Decís, lo por contrario. ejemplo, la muerte de caballos. Caballos y algún que otro pato que era atropellado por un caballo, Yo pero cuando vi los caballos me pareció que eran réplicas. sí, 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 es lo que digo. Tienen formas de hacerlo Sí, sí. sin hacerlo, pero también pudieron haber evitado ponerlo, como para no ofender, o sea, como para no mostrar un caballo siendo lastimado, más allá que no sea justamente un caballo, pero habiendo visto películas donde literalmente cagaban a tiros a una vaca, Ujú. vimos una película así, Sí. no fue un problema para nada esto. Y por último, sonido barra música, creo que estuvo muy correcto, muy correcto. Toda la Eh, música, sí. sí, No, no, justo quería mencionar lo de la música, te quería preguntar eh, o confirmar si no había sido toda música en escena, ¿no? sí, yo digo que toda la música que sonó estuvo apropiada, porque siempre la calidad era excelente y era bella y era bien elegida la música porque era como música muy, muy, muy rústica, o sea, muy Sí, medieval, lo que música. uno asocia con lo medieval, ¿sí? Ujú. Mi problema es que varias veces fue sin explicación el centro del audio, que es lo que intuyo que vos me querías preguntar. No, 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 Este, si en general, no sé, yo las veces que la recordaba era eh, justamente Diegética, como me diegética. gusta decir a mí. Sí, Sí, exacto. diegética es cuando está en la escena y adiegética es cuando está de fondo en primer plano. Ujú. A veces la imagen te mostraba tres borrachos cantando o tocando algún instrumento y la calidad era excelente y salía de plataforma, salía como se dice, de consola. Entonces ahí es mi pequeño problemita, pero bueno, tampoco es que me sacaba de la película. Claro. No, Ujú. era un detalle. Y otro detalle, tanto para el sonido como para la música, es que nunca tuvo esto de lo atmosférico que yo tanto pido y que yo siempre pongo a Titán, que vos me decías que a mí me llamó la atención por lo visual, y no, Titán me voló la cabeza por lo sonido, por el No, sonido no, te decía. de distorsiones que nos hacían meter en el mundo de ella, en Ujú. el clima, en la confusión de ella. Sobre todo, bueno, y justamente me remarqué eso, después de haber visto Titán y Kimi y otro par de películas donde la confusión de los personajes se hacía carne y con mucho de sonido y de distorsión, nosotros nos metíamos ahí. Acá justamente había gente golpeada en la cabeza, mismo en el duelo final o en la guerra, qué sé yo. Había momentos en los que nos pudiste haber hecho jugar con la perspectiva de un hombre completamente golpeado, completamente groggy, completamente noqueado. O mismo cuando Margaret fue violada, en la que a ella se la percibe totalmente dañada, totalmente lastimada, totalmente herida, y vulnerable y todas estas cosas que se despiertan en un personaje que es abusado. Más allá de que sí sentimos, después lo mencionaremos en actuación, su dolor, su asco, su bronca, su impotencia, me parece que el sonido pudo haber jugado un papel un poco más personal en Sí, esto, más entiendo. íntimo si querés. Pero bueno, una pequeña crítica buscando perfección en una película que fue muy, muy buena. Vamos con actuaciones. Dale, vamos con las actuaciones. Eh, ¿Qué? Pues es que por ahí te diría que es un punto en el que por ahí se perdió un poco. ¿Por qué? La verdad que digo que Adam Driver viene siendo un tipo que a mí me gusta muchísimo verlo en escena. Lo he disfrutado eh, ya varias veces. eh, del cual quiero ver más. De hecho, saber que él estuvo en esta película es una de las cosas que a mí me convenció más todavía de verla. Me la habían recomendado. La busqué pensando, ¿no? Cuando estaba eligiendo la película para ver. Pensé en esta que tenía ya como ahí pendiente hacía un buen tiempo y demás. Y dije, bueno, listo, excelente. Realmente vayamos con esto. Pero aún así siento que hubo cosas que se perdieron en esta Ujú. película. Siento digamos, los personajes estaban bien interpretados. No hubo nada que a mí realmente me disgustase eh, en ese sentido. Pero hubo algo que no me terminaba de cerrar. No, y tampoco quiero decirlo como algo malo, no es que yo ya me hace sentido disgustado con cómo se actuó la película, sino que no puedo apuntar a una sola persona y decir, esto fue una locura. Eh, Porque tal vez era porque no, todos los personajes eran como muy altaneros, eran muy de, bueno, yo mando acá, yo tengo la razón, y hablan, no, por ahí muchas veces los veíamos en esta postura de ellos son nobles y tienen que presentarse constantemente como nobles y pocas veces los veíamos en sus emociones un poco más abiertas. Y creo que eso es lo que pasa, que me lleva un poco a alejarme de los personajes y de quiénes eran realmente. Eh, ¿Se entiende lo que digo? ¿Ubicás un poco a qué estoy yendo Totalmente. Sí, con sí. esto? Y yo voy a decir algo bastante parecido. Este,
Inclusive no, para Marguerite, que obviamente es la que tiene las escenas más dolorosas que interpretar, porque bueno, sufre una violación y en su versión vemos no toda una serie de eventos que alrededor de esto y la misma escena en sí, que es aún más dolorosa, porque en las otras visiones, digamos, realmente no, como que no pincha ni corda ella, es como un bulto que está ahí tirado, ¿no? Ujú, Propia a lo que ven estas personas. absolutamente. Pero bueno, qué sé yo, hubiese necesitado un poco más de emociones, un poco más de espacios. Y en el caso de Margarita lo entiendo, ¿no? Es como que constantemente no se puede permitir llorar para no mostrar por ahí la debilidad, para poder defenderse o enfrentar, ¿no?, a la violencia a la cual constantemente se ve expuesta. Eh, Hubo algo ahí que a mí no me funcionó. Y me parece que tenía todos los elementos para que funcionase. Eh, ¿Será este distanciamiento? Bueno, será probable. No me parece que hayan sido malas actuaciones, no me parece que haya sido un problema del casting ni nada por el estilo, como digo, ¿no? O sea, gente conocida, gente que ya he visto en películas que me gustan. Ujú. Simplemente no se dio y no le voy a echar la culpa a la película porque de todas maneras estoy conforme con lo ofrecido. Voy a vos. No entiendo. Sí, y tengo una misma línea que vos, y quizás tenga también una teoría. De las actuaciones, a mí no me quedó demasiado. Los protagonistas principales serían Matt Damon y Adam Driver. Son dos excelentísimos actores, y también andaba por ahí Ben Affleck. Judy Comer interpretó a la esposa de Matt Damon, Margaret, que es violada. Particularmente, a mí me hubiera gustado que Matt Damon compusiera un personaje un poco más personaje y menos creíble. No sé si me entiendo, que es al revés de lo que yo suelo pedir. Más violento y más agresivo, porque es lo que yo interpreto que me quisieron vender en el guión. ¿Sí? Entiendo yo, insisto, mi perspectiva, este, mm, que lo quisieron dejar bien marcado que él era más salvaje, más violento, más impulsivo, más hosco, y era un guión donde era fácil reconocer este tipo de características, sobre todo en contrapartida con Adam Driver, que era justamente un lector, un tipo de números, un tipo de libros, un tipo de más intelectual. Entonces, a mí quiero que se entienda bien este punto. A mí me parece que el guión nos presentaba, por un lado, una persona totalmente intelectual y por el otro lado, una bestia. Entonces, ambos actores, yo hubiera preferido que sean más antagónicos en eso, y me parece que tuve dos galanes. Me parece que justamente a Adam Driver, viste que le pusieron un par de cicatrices en una de sus mejillas, no, perdón, a Matt Damon. Ujú. Y creo que de alguna manera quisieron ahí personificar un poco de esta brutalidad, de esta tosquedad que yo entiendo que quisieron, em, que así quisieron pintar a su personaje. Entonces, en esa línea, creo que Matt Damon debió haber acompañado más lo que planteaba con su personaje, menos calmo que lo que hicieron. Y sí, Adam Driver interpretó lo que yo esperaba de su personaje, un galán que vivía jugueteando, no sé cuál es la palabra, pero sí, flirteando con las mujeres, y abusando de las mujeres de la corte que, según su perspectiva, se dejaban abusar o sea, se forcejeaban por mera cortesía, por mera elegancia, pero que querían tanto como él el encuentro sexual. Ujú. Este, mm, en ese sentido, me gustó que el personaje de Ben Affleck también, él sí me parece que entendió lo que jugaba, igual que Adam Driver. Eh, que no eran personajes tridimensionales y profundos, sino simplemente asquerosos, opulentos, desgraciados, personajes que uno tenía fácil el odio y al mismo tiempo la comprensión, porque eran creíbles dentro de su mundo. Ujú. Paso a Judy Comer, me gustó muchísimo lo que hizo, sobre todo en la historia desde su propia perspectiva. Como decías vos, en la historia desde la perspectiva de los otros, era un objeto que no pinchaba ni cortaba, se limitaba a alguna miradita sonriente a uno o el otro personaje, según la perspectiva. Este, mm, Era una decoración, sí, lo mismo que decías vos. Pero bueno, justamente para actuar así, ella entendió perfectamente lo que la película le pedía. Sí, sí, Que sí. sea que o sea, habla bien de esta chica, lo que hizo en la perspectiva de los dos hombres. Em, en su propia historia se la notaba totalmente conflictuada, dolida, triste, desde el punto incluso en el que negocian su matrimonio, que según la perspectiva de Matt Damon, ella lo había mirado contenta y ilusionada con casarse con él, y en realidad le daba miedo el tipo, Ujú. que, que negociaba con su padre una parcela más, una parcela menos, para vivir y bueno, tener toda una vida juntos. Hasta el juicio también me pareció increíble, muy bien actuado, la cara de ella, el duelo final con ella,
y la parte final, la que vos elegiste dibujar, en una gran elección, con ella cabalgando en medio de una multitud. Me encantó su cara porque ella no estaba feliz. Para la película hubiese sido muy fácil ponerla a ella contenta porque su marido había ganado el duelo, y no, ella, la única pequeñísima alegría que tenía era que iba a poder vivir para seguir pasando tiempo con su hijo. Ujú. Pero después ella estaba totalmente consciente de que el mundo era una mierda y que el lugar que tenía el mundo para ella era una mierda. Así que para concluir, creo que los actores manejaron sus personajes con muchas más sutilezas de las que había en el guión para los personajes. No digo que el guión no tenga sutilezas, pero me parece que justo en el armado de los personajes era más bien poco sutil. Por eso, de alguna manera, me pareció descompensado y coincido con vos que quizás sea la misma sensación que te quedó a vos. Y para terminar, porque ahora vamos a empezar con el guión, salvo que vos quieras decir algo, te cuento que acabo de investigar y primero que Matt Damon y Ben Affleck participaron en el guión, sobre todo en el guión de la visión de Margaret, porque en los libros de historia estaba la visión tanto de Legree como de Lacarouche, pero en ningún lado estaba la versión de Margaret. Eso, la parte de la versión de Margaret, por lo que cuentan, fue un guión original, porque Bien. no, por supuesto que no tenían su palabra porque no importaba, Ujú. básicamente. Sí. Importaba la de los dos machos. Así que me parecía interesante contarte eso del guión. Ok, perfecto, entiendo. Así que vamos a guión nomás. Vamos a ir nomás. Mm, Te permito, mira, un acto de poco profesionalismo, voy a tomar un poco de jugo. Tome, tome, que está rico. Excelente. Nos patrocina Villa del Sur, Levite Sí, cero, sabor pomelo. era una sorpresa ahí. 2.25 litros, muy Todavía bajo no quería decir. sodio, cero calorías, vitaminas B9 y B12. Sí, Atento, además por cuidan favor. mucho la ecología y en las tiendas te atienden muy bien. Sí, sí, no, Venden no, seguro. La extracción de agua. escenas dibujadas, lo recomienda. Hacele caso a tu sed. No sé si ese era el jingle, pero dale nomás. Em, Te digo que voy a tener que empezar otro dibujo para guión. O lo dejamos así. ¿Sabes qué? Le voy a seguir dando un par de toques a esto y... Dale, sí, siempre hay un par de toques más. Y guión. Me parece que fue una... se volvió, ¿no? Bastante interesante con este cuento. De entre las perspectivas. La verdad que si esto no hubiese tenido la visión de Margarit, si hubiese Totalmente. sido simplemente no el recuento histórico conocido, me hubiese parecido una película muchísimo más aburrida. Pero Ajá. al darse el espacio, ¿no? De recaer en lo que conoce Margarit, en lo, digamos, en su punto de vista, en todo lo que vio o el recontexto que hace de estos personajes, me parece que es una película muchísimo más interesante, con mucho más para decir, y que nos va atravesando sobre una serie de conflictos que muy bien creo yo nos posicionan y podemos ir entendiendo por qué se desenvuelve esta historia, ¿no? Entre qué es lo que pasa en las primeras partes al menos, ¿no? Eh, entre estos caballeros, ¿no? Entre estos muchachos. Porque vemos un poco la puja política. Vos decías que por ahí ellos tienen, ¿no? Como que uno es más la bestia, es el salvaje, es el bruto. Y el otro es, no, es el mujeriego de corte que está bien educado. Que nos Ujú. enteramos que viene de una familia pobre, ¿no? O sea, es como que es un tipo que la luchó para llegar hasta ese punto, porque normalmente esas personas no tienen acceso a educación dentro de esta época. Ujú. Y yo creo que nos va desenvolviendo muy bien la idea de quiénes son estos personajes, no uno que se debe al honor y la tradición, en el sentido de viene de una familia acomodada y que durante años ha mantenido un puesto de privilegio en la corte, ¿no? Al ser su familia los que estaban a cargo de, eh, bueno, eran capitanes de algún puesto particular, un castillo, una fortaleza Sí. particular, ¿no? Este, y el otro siendo, como te digo, ¿no? Un tipo que vamos viendo que la verdad que es como bastante chamullero, pero que a pesar de eso, a pesar de que se compra a la corte, ¿no? Realmente se siente como que lo hace a través de de genuino ingenio. No es por mera casualidad que llega al puesto en el que está, sino que sabe con quién hablar y cómo hablar. Sí, según su Perdón. propia perspectiva. Hola. Según Sí. su propia perspectiva, porque según la perspectiva de la Carrouge, Legree accede a todo eso simplemente por ser un chupamedias. No, obviamente, obviamente. Eh, pero, digamos, dentro de estas historias vamos conociendo y vamos entendiendo qué es lo que lo lleva. Y yo creo que las mentiras pasan más
por lo que pasa con... en los momentos por ahí en los que hay duda o lo que pasa con respecto a Margarita, ¿no? Esos Ujú. son por ahí los cuestionamientos que hay en todo esto. Em, yo les creería, digamos, esos otros detalles de color. Ponele, ¿no? Sí, 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 Sencillamente sí. porque no es como que se siente como que no, desde la perspectiva del personaje no hay mucho para ganar eh, viendo o hablando de todas estas cosas. Y bueno, la historia nos lleva por a mí, lo que a mí me parece un recorrido muy interesante de estos personajes. Obviamente, a medida que se van, o sea, vamos de la primera al segundo recuento, vamos viendo los detalles en los que se supone que habría mentiras o estarían equivocados los personajes. Este, y para finalmente culminar con el cuento, o perdón, la historia de Marguerite, que es increíble, ¿no? El Ujú. dolor y la... eh, sí, el dolor y el abuso que se nota en esa historia porque finalmente no vemos a nuestros, entre sus dichos, héroes, ¿no? Los defensores de Marguerite que hacían todo por ella, como constantemente ella era como una muñeca que era usada por una u otra razón, ¿no? En algún momento era como un trofeo que representaba mucho dinero para su marido, no me acuerdo el nombre ahora, eh, Legris. No, la Carrouge. de Carluche. Eh, Incluso según la perspectiva de la Carrouge, muchas de sus decisiones fueron influenciadas por ella y tergiversado por ella, como lavado de cabeza. sí, sí, Cuando sí, dijo, o sea, porque era más fácil decir, no, sí, claro, esta mujer me la engañó. bruja lo... Me engañó para así yo tener una excusa de por qué hago todo. Ujú. Este. Sí, no, definitivamente. eh, por eso, ¿no? Se van poniendo en juego todas esas mentiras que surgen alrededor de. No, ¿por qué un hombre noble de corte podría cometer errores o mandarse esta cagada? Y te empiezan a decir, no, yo jamás. No, son las minitas las que se Ujú. mandan la cagada y demás. Perfecto. Pero ella tiene tanto dolor y te demuestra, ¿no? O sea, con qué facilidad eh, se enfocan en, bueno, pero algo habrá hecho ella para qué sé yo, para merecer esto, ¿no? El típico discurso ante las que se da hacia las víctimas de violación, que diciendo, bueno, estuviste en el lugar equivocado y la verdad que tu comportamiento fue también el equivocado, ¿no? Esas cosas que realmente son horribles y que aún hoy por hoy Ujú. siguen pasando. Este, Totalmente. y me resulta como bastante impactante verlo así, representado. Tengo que decir que no disfruté de las escenas de violación, obviamente, en el sentido de que me parece que, si bien entendemos el dolor de ella, ¿no? Eh, o la diferencia que hay en la visión de ellas, no sé qué tan necesarias eran las escenas. No sé si había alguna otra manera de hacerlo. Entiendo. Sí, sí. Eh, pero sin que yo termine de creer que está mal hecho, ¿no? O sea, me parece que la historia te lleva a entender completamente de que muchas veces las víctimas no tienen el poder o la capacidad de defenderse en un sistema que no está diseñado para proteger a las víctimas, sino para proteger a los perpetradores. Y tal vez sea tan real, si todo lo que hay en esta historia es realista, ¿no? Sucedió, aunque ya sabemos, ¿no? La perspectiva de ella realmente nunca la podríamos haber conocido. Exacto. Bueno, si era real todo lo que pasó, bueno, en el 1300 era igual y hoy sigue siendo así. Ojalá hubiesen sido suficientes 700 años para cambiar las injusticias de un sistema judicial que termina como todo decidiéndose para ver quién se caga a piñas. Y me resulta muy interesante que haya pasado lo de Will Smith en esta semana que vimos esta película, ¿no? Ajá. Sí, Porque sí. es una mujer que se ve perpetrada de alguna manera, en este caso se burlan de su aspecto físico, siendo que ella tiene una Ujú. enfermedad, ¿no? Que la lleva a no tener pelo o Ujú. pérdida de pelo. Y la única solución posible de viabilidad de esto es que básicamente dos chabones se cagan a trompadas, ¿no? Va Will Smith, le pega una trompada al otro, a Chris Rock, y ahí es como defiende el honor o está todo bien. Y la pregunta es, ¿por qué nadie más frenó todo eso? ¿Por qué nadie más dijo, Sí. che, qué Al onda? contrario, se rió todo Claro, el show. sí, o sea, el chiste fue muy lindo. Y la conversación se convirtió en Will Smith se caga a piña para defender, ¿no? A su pareja, en vez de ¿por qué seguimos fijándonos en el cuerpo de las personas para hacer chistes? ¿Por Ujú. qué tenemos que atacar a las personas por cómo se ven? Es obviamente siglos de distancia entre burlarse del aspecto físico de alguien y una violación. No lo estoy Ujú. equiparando. No, no, se Pero entiende.
en este sentido de nuevo, seguimos resolviendo las cosas a través de una violencia, no cambia sistemáticamente los problemas que tenemos, sino que simplemente los emparcha un momento y de hecho el público agarra y aplaude y dice, ah, muy bien Will Smith. O la gente dice, no, che, lo están censurando a Chris Rock, él debería poder reírse de lo que quiera. El problema real es que estamos atacando a las personas por quienes son, por algo que tal vez no pueden cambiar, por algo que es difícil cambiar. Es por Y, algo de lo que no tienen ninguna culpa. y en cuanto a la idea de la comedia, que a mí me gusta una frase que utilizan para definir estas cosas o explicar lo que es la comedia, siempre tiene que pegar para arriba, no para abajo. Exacto, me gusta. Así que eso fue el último duelo. Bien, Eh, sí. No, nada, me parece que es una historia muy interesante, que se desarrolla a un buen ritmo. Si bien son 3 historias, es larga la película, yo lo llevé a un buen ritmo. Disfruté cómo me fue mostrando los personajes, cómo se terminó desarrollando y ganando una profundidad tremenda y mucho dolor, nos expresa mucho dolor en el caso de Marguerite. Y finalmente en el duelo se volvió como un poquito más, ¿no? Muy centrado en la acción, pero también lo disfruté. No me terminó de ganar significancia, pero me sirvió como un cierre para después ver, no, perpetuamos que a través de la violencia podemos resolver cosas que deberían formar parte de una conversación y de un cambio sistemático. Voy a vos. Bien, sí. Voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con vos. A mí el guión me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar cuando empecé a ver la película. Cuando empecé a ver de qué iba la película, digo, ah, mirá. Y después dije, ah, mirá, como levantó mucho. Y más ahora que veo que no solo, o sea, que veo que se esforzaron el doble porque pusieron un punto de vista que no existía. Así que es un esfuerzo. No Ujú. solo representaron lo que había, sino que inventaron algo que no estaba. Y pudieron haberlo no inventado y la película hubiera triunfado igual. Con solo 2 historias hubiera sido útil, hubiese sido eficaz, sí, quizás. Por un lado, no me gustó cierta forma de justificar cierta información que nos daban a los espectadores. Por ejemplo, conversaciones poco creíbles y forzadas donde dos protagonistas random me explicaban a mí quién eran los otros dos o los protagonistas o el padre de Marguerite, quién era, qué había hecho con los franceses, con los ingleses. Me parece que pudieron haber sido mucho más útiles en ese tipo de contexto o no dar contexto alguno o deslizarlo de alguna otra manera. Total, en general no hacía a la cosa, sí le daba riqueza, pero no si para eso tenés que forzar un montón de situaciones para explicármelo. Después, también como crítica, y esto va a ser bastante sensible lo que voy a decir, me hubiera gustado que desde la perspectiva de Adam Driver, la violación fuera muchísimo más no violación, ¿no? Más sexo consentido. Entiendo. Porque, ¿entendés? ¿O no entendés? Sí, sí, entiendo. Ah, bien. Que Adam Driver perciba su encuentro, su violación, vamos a decir lo que fue, que él lo perciba justamente como un coqueteo, como lo que él decía que había sido. Pero a nosotros que habíamos visto el video de lo que fue la perspectiva del mismo Adam Driver, del mismo perdón, del mismo Legris, nos quedaba clarísimo que había sido una violación. Yo entiendo que lo hayan hecho así, justamente porque la onda de la película no era jugar con el suspenso de que el público tome su propio partido, porque si hubiese sido así, no hubiera estado la versión de la chica, de Marguerite. Ujú. Pero, y tal vez lo entiendo porque es un tema demasiado tabú y sensible como para tergiversarla, pero ya que eligieron contar todo con el juego de perspectivas, me hubiera parecido más enriquecedor como experiencia al ver la película, el hecho de ponerme a pensar durante unos minutos antes de verlo según Margarit, de ponerme a pensar quién habrá tenido la razón acá. Aunque después la película me dio una cachetada como diciendo, la razón no la tenía ninguno de estos dos pelotudos, ¿no? Ujú. Pero bueno, me hubiera gustado como ejercicio, incluso para exponer toda mi pelotudez al querer tomar partido por uno de los dos, ¿no? Entiendo. Después, como ya dije, me encantó que ella no estaba contenta en el momento de que la Carouge gana el duelo y ella salva su vida. Creo que el guión fue totalmente contundente en mostrarnos cómo todo el sistema legal de la época y, bueno, sobre este sistema legal actual no dicen nada porque la película pasó 700 años antes, pero es muy fácil hacer la lectura de no cambiaron demasiado las cosas. Pero bueno, fueron muy contundentes en esto de que el juicio o todo tipo de justicia se trataba de hombres terriblemente brutos, terriblemente ignorantes, juzgando a una mujer que tenía el acto de valentía de denunciar una violación. Y eh, todas estas, todos estos argumentos absurdos, como que si una mujer no,
no siente placer en el acto sexual, es imposible una concepción, Sí. es imposible que haya vida y esto es ciencia, te decían los tipos. Y también que todo el jurado eran todos, absolutamente todos hombres, no había una puta mujer ahí opinando. Cuando estamos hablando de la violación de una mujer, entonces justamente la perspectiva de una mina es crucial, de una mina incluso neutral, no te digo de una amiga o de alguien que salte para apoyar a Margarit, sino simplemente por una cuestión anatómica, si querés. En fin, y como ni siquiera Lacarouche, el marido de la mujer violada, estaba preocupado por ella. En ningún momento se sintió preocupado por su bienestar, por su seguridad, sino por su propio honor, por el honor de él, como si algo de su propiedad hubiese sido ultrajado. Como si, lo mismo cuando se le murió un caballo, él estaba tan enojado con su propiedad dañada como cuando violaron a su mujer, a su pareja. Claro. Nunca la mujer fue considerada y es algo en lo que fueron muy brutales para mostrarlo. No lo sobrevolaron ni lo dejaron sobreentender. Creo que ese fue el mensaje de la película. Y eso yo lo resumo en la cabalgata que vos estás dibujando, después del duelo, que a mí me pareció la escena de la película, cómo él iba feliz y heroico y varonil, aclamado por todo el pueblo y amado, idolatrado y aliviado, ¿no? Porque él creía haber recibido el favor de Dios para ganar este duelo, mientras ella estaba obviamente atrás de él, consternada todavía por todo lo que le había tocado vivir y cómo incluso su versión de justicia era esa. Dos hombres midiéndose la poronga a ver quién la tenía más grande y ella atrás, como o muerta si ganaba el otro hombre, o en este caso reducida de nuevo a esta pareja totalmente horrible que le tocaba atravesar con este protagonista y, y a la crianza del hijo, que era el único, la única luz que tenía en su vida y dicho por ella misma. Ujú. Este, o sea, o morir quemada o vivir ahí reducida a ser la pareja de este horrible hombre que de alguna manera no era, no había nada de nada que no fuera horrible ahí en su vida. Sí, 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 Entonces eso me pareció muy bien expuesto. era O sea, otro muy bien expuesto como chabón. una cachetada. Ujú. Era otro chabón violento, ¿no? No. Que lo único que Sí, sabía era... exacto. La única Sí. diferencia es que este tiene un contrato con el padre de ella y el otro no tenía ningún contrato con nadie, pero bueno, ambos abusaban de ella de distintas maneras. Después, mencionar de nuevo toda la brutalidad del juicio que acabo de mencionar, donde incluso la no concepción era culpa de la mujer, incluso por no sentir placer, cuando en ningún momento el hombre se esforzaba por hacerla sentir placer. Entonces, es culpa de ella, a pesar de que el tipo no hacía ninguna actitud para ver si podía de alguna manera satisfacerla. Pero como no sintió satisfacción, es culpa de ella. Entonces, me gustó lo absurdo de toda esta charla. Y para terminar, me gustó la brutalidad con la que mostraron lo mal que la trataban todas las amigas, mujeres, a Margaret, por denunciar algo que todas dicen haber sufrido, incluso la madre de la Carrouge, la amiga de Margaret, este, por una cuestión de honor, demostraban las mismas mujeres que era más fácil no decir nada, callarse, bajar la cabeza y ya está, te violaron, cerrar el orto, no levantes la perdiz, que este mundo es de hombres y no lo vamos a cambiar. Ujú. Entonces creo que la película, que todo esto no es un análisis mío, sino que la película fue muy bruta en mostrarlo. Y me parece bien, porque un mensaje como este, me parece bien que no se haya perdido en sutilezas. Así que cierro con esto. ¿Tenés algún puntaje? Sí, sí, sí. Em, Gran dibujo, debo decir. muchas gracias. Le voy a dar un 8.3 a la película. Muy bien. Puede que después lo analice y lo suba un poco. Eso me parece que lo puedo subir, lo subiera. Siento que como que disfruté mucho de la película, disfruté todo lo que tenía para decir. Pero ahí por ahí me pierdo un poco en esto que decía de las actuaciones que lo hubiesen terminado de elevar para mí. Entiendo. Sí. Sin decir que hayan trabajado mal. No. No, simplemente que no terminó de cerrar. Ujú. ¿Vos? Bien, el mío es un 7.8, así que estoy otra vez cerca tuyo, un poquito más abajo. Pero sí, es una película que totalmente voy a recomendar y es una película que la voy a recordar con mucho placer. Me gustó haberla visto. Excelente. Excelente. Bueno, Bien, ya estaríamos. estaríamos nomás. Te cuento que se viene, para terminar, The House, La Casa, una película del 2022. Se viene Las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda. Y se viene Venus and Mars, de The Wings, la banda de Paul McCartney. Así es. Todo un Bueno, listado de sé cosas, que... ¿eh? Sí. Para consumir. Tal cual, tal cual. Así Así que, que consumiremos así es. Y hasta la y les próxima. diremos qué onda. Adiós.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.